Bienvenidos mis queridos estudiantes, hoy vamos a aprender la diferencia y uso de las conjunciones damit und zu. Vamos a comenzar. ¿Cómo usamos damit? Vamos a comenzar. Es una conjunción que expresa una intención o un objetivo. Más exactamente en español significa para. Veamos algunos ejemplos. Der Lehrer erklärt die Grammatik, damit die Studis die Prüfung bestehen. El profesor explica la gramática para que los estudiantes pasen el examen. Ich helfe dir, damit du das Thema verstehst. Te ayudo para que entiendas el tema. ¿Qué debemos tener en cuenta para usar correctamente esta conjunción? Primero que todo, la coma antes del damit es totalmente importante. Lo otro es que damit necesita el verbo al final conjugado. Y por supuesto, siempre después del damit estamos usando un sujeto, como lo podemos observar en este ejemplo, damit die Studis, damit du. Realmente se puede usar el mismo sujeto que usamos anteriormente cuando comenzamos la oración. Podemos armar oraciones así, pero sonaría algo redundante, por lo que sería recomendable en ese caso mejor usar un zu. Ahora aprendamos a usar un zu. Esta conjunción también significa en español para, también expresa un objetivo, sin embargo no se usa sujeto en la segunda parte de la oración. Observemos algunos ejemplos. Ich lerne viel, zu verstehen. Aprendo mucho o estudio mucho para entender. Wir lernen viel, die Prüfung zu bestehen. Aprendemos o estudiamos mucho para pasar el examen. Y entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para el uso correcto de esta conjunción? Antes de usar un zu debemos usar una coma, lo cual siempre es fundamental en estas oraciones. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que entre y zu puede haber un objeto directo, un lugar o una persona, o simplemente puede ser que no tengamos que utilizar nada en medio de estas dos palabras. Al final debe ir por supuesto el verbo en infinitivo, y todos estos aspectos lo podemos observar en estas dos oraciones que hicimos de ejemplo. En el comentario fijado encuentran ejercicios sobre el tema. Recuerden suscribirse a mi canal. Aquí les dejo este video para que sigan aprendiendo alemán con toda la fuerza, y esta lista de reproducción para que tengan mi contenido en orden. Hasta la próxima.